para la unidad generalizada de lo que tendría que ser en la actualidad. Recordemos que los términos, perdón, que tuvimos ayer, solo nos sirven para calcular magnitudes, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta también la parte de análisis de óptica geométrica para determinar la dirección que va a tener el rayo. Y básicamente se sigue teniendo en consideración la ley de Snell para determinar la dirección del siguiente rayo. Entonces, en este script de matemáticas, va a estar también en el campo para que lo tenga a su disposición. Empezamos definiendo las leyes de Snell. Ahorita agarramos dos medios, puede ser cualquiera. Por ejemplo, en este caso, pasando de agua a vidrio. El índice de refracción del agua es 1.3 y el índice de refracción del vidrio es 1.54. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Snell, que es esa que está en esa parte de acá, entonces lo que nosotros podemos hacer es determinar una función para que nos calcule cualquier valor. Si recordamos, en este caso, θ sub 2 sería θ sub t, y θ sub 1 sería θ sub i, ¿verdad? O es decir, el ángulo incidente, este sería el ángulo de la onda transmitida. O el ángulo de la onda refractada. Entonces, despejando para θ sub 2 sería el seno inverso de la división de n1 entre n2 por el seno del ángulo. Entonces, aquí solo definí para ya expresado tanto en forma polar como en forma de grados centígrados. Entonces, solo para verificar el valor. Que nos esté dando correctamente que debería estar el valor. Este que tenemos acá sería el valor de radianes y este otro, el más elevado, sería el valor de grados centígrados. Si pasamos, o sea, si multiplicamos este número por 180 y le dividimos entre pi, o si directamente, bueno, no, si hacemos operación, entonces nos tendría que quedar ese resultado. Verifiquemos para tener en dimensión el valor que tenemos acá, ¿verdad? O sea, este valor, multiplicarlo por 180 y dividirlo en sentido. Entonces nos queda la misma cantidad. Está correcto. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es intentar graficarlo, ¿verdad? El medio 1, recordemos que tenemos la función escrita de esta forma, en la cual primero metemos el índice de refracción 1, después el índice de refracción 2 y después el ángulo incidente. Entonces podemos hacer una función en el cual, por ejemplo, sabemos que estos dos términos, para un caso específico, no cambian, ¿verdad? Es decir, el índice de refracción de un medio no va a variar, entonces si tenemos los dos medios, los dos valores son constantes. Lo que sí puede variar es el ángulo de incidencia, ¿verdad? En este caso, entonces, lo dejamos en forma de función con una variable que oscile desde 0 a pi medios o en la función de
grados centígrados, que oscile de 0 a 90. Y lo que obtenemos son esta forma. Entonces, en el eje horizontal tenemos el valor del ángulo incidente y en el eje vertical tenemos el valor de teta sub 2 o de teta de la onda transmitida. Recordemos que aquí estamos haciendo el paso de N1 a N2 en el caso que N1 es menor que N2, ¿verdad? Recordamos de los tres casos posibles que se puede tener para la refracción. En este caso, ¿verdad? Para tener para tener estos dos casos, entonces solo es posible cuando N1 es mayor que N2, ¿verdad? Entonces, en este caso hipotético que tomamos, N1 es menor que N2, entonces siempre que el medio 1 sea menos denso que el medio 2, siempre vamos a tener onda eh, refractada o onda transmitida, sin importar el qué. Entonces, por eso es que, por ejemplo, para valores, lo podemos ver mejor acá, para ya valores de alrededor de 90 grados, entonces siempre tenemos un valor posible, ¿verdad? Entonces vemos que bajo esta consideración, por ejemplo, cercano a 90 grados, el ángulo que tenemos anda alrededor de 60. Por ejemplo, si el ángulo de incidencia es 40, el ángulo refractado anda alrededor de 82. Y así para cualquier valor de ángulo de incidencia que sabemos que puede estar entre 0 y 90, entonces vamos a tener un valor correspondiente para el ángulo refractado. Pero, entonces, ¿qué pasa si invertimos el orden? Es decir, si ahora decimos que el vidrio sea el medio 1 y el agua sea el medio 2, ¿verdad? Entonces lo hacemos con la misma función y el resultado que obtenemos es este que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Vayámonos al de los grados, que es muy fácil analizarlo. En el caso anterior, para cualquier valor de teta incidente entre 0 y 90, teníamos un valor para ángulo de refractado o ángulo transmitido. Pero en este caso no, ¿verdad? Si se fijan, el límite anda alrededor de 55, parece, ¿verdad? Eh, entonces, mientras el ángulo de incidencia sea menor a este umbral que tenemos acá, entonces vamos a tener este ángulo refractado o ángulo transmitido. Sabemos que básicamente lo mismo decir que vamos a tener uh, onda, onda refractada. ¿Cómo podemos determinar ese valor? Bueno, a ver, para ese caso, límite, entonces el seno, o perdón, el valor de teta 2 es igual a 90. Por ejemplo, nos fijamos acá, después de ese valor, entonces que tenemos esa condición crítica. Entonces, es tomar nuevamente es tomar esta expresión
Para este caso en particular, entonces, este valor es de 90 grados, ya que este término sería igual a 1. Entonces, si queremos saber el valor de ese ángulo crítico, para este caso en particular, bueno, podemos hacer una función. Vemos que esta básicamente depende de N1 y N2. Perdón. Entonces, si despejamos para el ángulo, que en este caso sería θ sub 1, su valor crítico, tendría que ser la función inversa del seno de la división de N2 entre N1, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer el cálculo de ese valor crítico, por ejemplo, para la condición tenemos, en este caso, por ejemplo, en este caso puntual N2, perdón, N1 es 1.54 y N2 es 1.33. Lo hacemos también para um, que nos quede en términos de grados centígrados. Esta N lo único que le estoy pidiendo aquí es que me dé un valor entero, ¿verdad? Como que múltiplos de pi. Entonces, a ver, anda más o menos por ese valor, ¿verdad? De 59.72 a 73 grados centígrados, el ángulo crítico. Es decir, este máximo ocurre exactamente en ese valor de 59.73. O sea que a partir, si por ejemplo, si el medio 1 es el vidrio y después el medio 2 es el agua, a partir de ese ángulo, entonces ya no es posible que la onda esté pasando al siguiente medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se lo solicitan algún análisis, características de la onda transmitida, entonces puede ser de que el ángulo de incidencia sea tal en el cual no haya onda transmitida, ¿verdad? Entonces, todo se puede resumir a una simple respuesta que no hay onda refractada o no hay onda transmitida. Entonces, no es necesario determinar una ecuación, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo con esta expresión. Pero invirtiendo el orden, es decir, como en el caso que teníamos al principio, el agua es el medio 1 y el vidrio es el medio 2, obtenemos esta respuesta, ¿verdad? Pero en este caso tomamos la respuesta real, que es de 90 grados. Es decir, que el ángulo crítico en este caso sería 90. O podríamos decir que no hay limitaciones siempre que el medio 1 sea menos denso que el medio 2. Si N1 es menor que N2, entonces no hay que hacer ningún análisis. Pero si N1 es mayor que N2, entonces hay que tener en cuenta
la consideración si se está refractando o no. Bueno, entonces posterior a esto, definimos los términos de alfa. Inicialmente era esta relación del coseno de teta sub 2 de teta sub 1 o de teta de la onda trans, eh, creo que aquí copié mal esto. Permítanme. Aquí tiene que ser teta sub t, ¿verdad? Porque teta sub r y teta sub i son exactamente iguales. Entonces tendría que ser, tendría que hacer una división de cosenos del mismo ángulo. Y recordamos que al final sustituimos este elemento a través de la ley de Snell. La ley de Snell relaciona el ángulo incidente con el ángulo de la onda transmitida. Entonces, al igual que para poder determinar el ángulo, transmitido por teta sub 2, alfa nos va a depender en términos de los índices de refracción y del ángulo incidente. Entonces, nuevamente, si ya tenemos definidos los, los medios, estos dos parámetros son constantes. Entonces podemos ver qué pasa si estamos haciendo variar el, el índice, perdón, el ángulo de incidencia. Entonces, en este caso, nos fijamos si es en la misma forma, solo que está en otra dimensión. Esto está expresado en radianes, el valor para alfa. Es en la misma escala, solo cambia la escala horizontal, que cada vez en radianes y acá sería en grados centígrados. Entonces, en este caso, cuando tenemos que la onda está pasando de un medio menos denso a uno más denso, entonces el comportamiento va a ser de esta forma. Y podemos hacer lo mismo, el mismo análisis para invirtiendo el caso, ¿verdad? Ahora pasando, el medio más denso es el medio 1 y el medio menos denso es el medio 2, ¿verdad? De igual forma, se determina el valor y observamos que hay cierta como correspondencia con el ángulo que teníamos delimitado, ¿verdad? Si se fijan, para cualquier valor de, del ángulo incidente entre 0 y 90 tenemos un valor posible de alfa. Porque recordemos que la definición original de alfa es la relación entre el ángulo refractado, el ángulo de la onda transmitida y el ángulo de la onda incidente. Entonces, si no tenemos ángulo incidente, es imposible hacer esta relación, ¿verdad? Por eso en este caso, donde pasa del menos denso al más denso, va a estar, o vamos a obtener un valor para cualquier tipo de ángulo entre 0 y 90 grados. Pero cuando lo invertimos, entonces solo podemos tener valores entre 0 y el ángulo crítico, ¿verdad? Recordemos que alfa es un término que nos sirve para determinar la relación que va a existir entre las magnitudes de campos eléctricos y también entre los porcentajes de distribución de energía y potencia que tienen las ondas en ciertos puntos en específico, ¿verdad? Y por ejemplo, creo que no sé si fue en esta sección o en la otra, ahí teníamos una discusión de cuál era el valor posible que iba a tener alfa, ¿verdad? Entonces, bajo estas consideraciones, es posible que tenga un valor superior a 1, pero teniendo el medio más denso, entonces va a partir de 1 hasta reducirse.
Nuevamente tienen los mismos valores, solo que este está en radianes y este está en grados centígrados. La definición simplificada de beta, esta no es nada nuevo. Ya lo teníamos expresado en términos de los índices de refracción. Recordemos que esta es una aproximación. Entonces, procedemos con las relaciones que existen entre los campos. Si recordamos la relación entre la magnitud del campo reflejada con el incidente, era alfa menos beta entre alfa más beta. Y entre la magnitud del campo transmitido entre el incidente era 2 veces entre la suma de estos dos elementos, ¿verdad? Entonces, definiendo las funciones en ese caso, y por ejemplo, teniendo la relación inicial, en la cual pasamos del menos denso al más denso, entonces, el programa en otra compu que tengo matemáticas más, una versión nueva. Perdón. A ver. Y nos queda esa relación, ¿verdad? Quiero comprobar que con eso no. No reconoce. Entonces, borramos esta parte. Y nos queda esta relación, ¿verdad? Que es bastante similar a la que ya habíamos visto ayer, ¿verdad? Entonces, muy importante, si recuerdan, es que este punto exacto que tenemos aquí es el que nos representa el ángulo de Dexter, en el cual la magnitud, esta azul es la relación, por ejemplo, entre la magnitud del campo reflejado entre el incidente y este es entre el transmitido y el, y el incidente, ¿verdad? Entonces, en este punto exacto, pues, para este ángulo determinado, eh, no tendríamos un valor representativo o un valor, perdón, puntual para la onda reflejada, ¿verdad? Y ayer habíamos llegado al resultado que ese ángulo podíamos calcular una aproximación bastante cercana a, por ejemplo, podemos decir que esta Webster es igual a la tangente inversa de n2 entre n1. Entonces, les explico cómo funciona.
Si queremos, hacemos cálculo también para que nos quede. mm, En este caso en particular, es 1.33 con 1.54 ahora. Y el otro era, bueno, mismo valor. Entonces, consiguen los valores, ¿no? Es una aproximación bastante acertada para determinar ese valor, ¿no? Bueno, este es el caso en el cual pasamos de uno menos denso al más denso. Ahora miremos qué pasa al contrario. Son las mismas funciones. La única diferencia es que aquí invertimos el orden, ¿no? Y nos da un comportamiento similar, es lo que probablemente aquí tendríamos que analizar exactamente qué es lo que está pasando con sus magnitudes, ¿verdad? Si observamos nuevamente, este valor llega hasta pi, que es aproximadamente entre 1.56, pero porque recordemos que en este caso todos los valores de onda incidente son permitidos. Pero en eh, el valor está llegando hasta aproximadamente 1. Y regresamos al inicio, vemos que ese valor más o menos coincide, ¿verdad? Y por aquí está, ¿verdad? 1.04 si lo miramos en radianes, si lo miramos en grados centígrados es 59.52, ¿verdad? Entonces, aquí la forma por la cual aparece así, recordemos que aquí solo estamos tomando la relación de las magnitudes y no estamos teniendo en consideración el, el signo. O sea que para este caso específico, beta es eh, mayor que 1, por eso tenemos esa forma de desfase, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no tenemos relación en función de los valores que tenemos fuera, ¿verdad? Por ejemplo, si nos preguntaran para un ángulo de 1.3 radianes, ¿cuánto es la magnitud de la onda reflejada? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No hay onda transmitida. Pero onda reflejada, ¿qué contestamos? Es igual la magnitud. eh, Son uno. Con, con la onda incidente, ¿verdad? En ese caso, estaríamos hablando
de cuando tenemos reflexión interna total, en el cual la magnitud de la onda reflejada es exactamente igual a la onda incidente. Entonces, el primer aspecto a considerar aquí siempre es lo que nos dice la ley de Snell, ¿verdad? Y en función de las posibilidades de la ley de Snell, entonces, después se pueden hacer los siguientes pasos para determinar las formas de esto, ¿verdad? Entonces, de igual forma, para calcular los índices, perdón, R básicamente es la misma relación que tiene el campo reflejado entre el incidente elevado al cuadrado. Y para el coeficiente de transmisión es alfa por beta por 2 dividido entre alfa más beta, todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Quitar esto. Y la relación que tenemos es esta de acá, ¿verdad? Naturalmente aquí tenemos primero el medio menos denso como medio 1 y el medio más denso como medio 2. De esta forma, ¿verdad? Entonces igual podemos hacer lo mismo, invertamos el orden y veamos qué es lo que está sucediendo. Ahora el medio más denso como medio 1 y el menos denso como medio 2. Solo en una cambió los valores. Sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la explicación aquí? No, que no colocó el orden bien de los valores en la segunda función. Perdón. Entonces, como les mencionaba ayer, ¿verdad? Lo único que puede cambiar en esta gráfica es que este punto se mueva hacia la izquierda o se mueva hacia la derecha, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? El campo de acción está en función del primer ángulo que calculamos acá, ¿verdad? Porque estamos pasando de uno más denso a uno más menos denso. Entonces, ¿cuál sería el valor de T para un ángulo, por ejemplo, de 1.5? En este caso, Cero. el morado es T y el azul es R. ¿Y cuál sería el valor de R? 1. Sí, ¿verdad? Aunque el gráfico no nos está dando el valor, pero nosotros sabemos que el principio de R más T, que sea 1, siempre se debe de preservar, ¿verdad? Por lo tanto, como sabemos que en este caso tenemos reflexión interna total, entonces no se transfirió nada y todo queda en el mismo medio. Recordemos que el modelo solo nos predice qué pasa cuando vamos a tener una transferencia de una forma oblicua. Y el modelo parte de la ley de Snell. Entonces, para los casos en los cuales no tenemos respuesta, entonces tenemos que analizarlo en función de lo que nos está diciendo la ley de Snell. ¿Alguna duda o consulta?
Así como en este caso, en este último caso, ¿cuál sería el ángulo de Boswell? Porque calculamos acá. Recordamos que para saber ese es exactamente en este lugar, en el cual hay un cambio de signo la, en la relación del campo reflejado con el incidente de este punto. En este caso sería 49.18. Pero en este caso no lo determinamos, pero sí varió. Y pasamos del más denso al más liviano. El valor sería este. Este está en función, recordemos, del, de- del, del, del orden de los índices de reflexión. Disculpe, ¿este documento de matemáticas los podrá brindar a nosotros? Sí, lo voy a subir al campus. Muchas gracias. Así que, ¿alguien tiene alguna duda, consulta adicional? Si no, entonces quedemos por aquí por hoy y continuamos después de Semana Santa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz Semana Santa. Luego, después un buen periodo.